Buenas tardes. A nombre del Inter-American Institute for Democracy, les damos la más cordial bienvenida al foro Perú, fraude electoral. En este evento, que forma parte del programa de intercambio con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, damos paso a este interrogante. Agradecemos la presencia de nuestro distinguido panel y de los miembros del Inter-American Institute for Democracy que lo conforman, y que nos ofrecerán sus importantes perspectivas ante la eventual proclamación del triunfo del ganador de las elecciones de este 6 de junio en Perú, en que se enfrentaron en segunda vuelta la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori y el candidato de Perú Libre Pedro Castillo. El Inter-American Institute for Democracy, como entidad privada sin fines de lucro, tiene como misión la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. Como espacio pluralista, hemos querido dar la oportunidad a exponentes con distintas visiones sobre la actual disputa electoral para conocer en qué fundamentan sus denuncias y posturas. No todos quisieron exponer sus argumentos, pero aquí estamos con quienes muy amablemente aceptaron esta invitación. Como es de conocimiento público, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, la OMPE, ha terminado el escrutinio nacional, el cual muestra una diferencia de apenas 42.000 votos entre los dos candidatos. La tensión se mantiene mientras la candidata de Fuerza Popular solicitó este lunes al presidente de Perú, Francisco Sagasti, que pida una auditoría internacional sobre el balotaje presidencial del 6 de junio, alegando irregularidades en el escrutinio. Ahora vamos a dar paso a Rafael Casado Lezama, quien es director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene más de 30 años de experiencia internacional en relaciones exteriores, incluyendo, entre otras responsabilidades, las de gerenciar embajadas y participar en negociaciones bilaterales y multilaterales en Venezuela, Inglaterra, Uruguay, Indonesia, Líbano, Perú, entre otros. Su trayectoria actual radica en el sector académico peruano, dirigiendo una carrera de relaciones internacionales a la par de ser promotor interinstitucional. Con sólida formación académica, universitaria y multidisciplinaria en economía, política y derecho, enriquecida con estudios superiores en la Universidad de Oxford y la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, Rafael Casado. Gracias, María Fernanda. Para mí, en nombre, representando a la carrera de Relaciones Internacionales, es sumamente un honor estar presente en el día de hoy, por dos razones. La primera es, desde la joven carrera que tengo la responsabilidad y el honor de liderar, llevar adelante estos espacios de reflexión y debate, especialmente hoy en día, en el cual nuestro Perú está transitando momentos muy especiales dentro de su estructura institucional y de su estructura democrática. Y segundo, porque nuestra universidad, la UPC, fomenta las actividades de debate e intercambio de ideas como parte de ese rol innovador de llevar y presentar puntos de vista diferentes dentro de un mismo espacio, lo cual enriquece el fondo, la educación y la formación de nuestras generaciones. Es para mí, nuevamente, un gran honor estar junto al Inter-American Institute for Democracy, llevando adelante este espacio donde escucharemos a prestigiosos personas de diferentes lugares del mundo, de distintos pensamientos, hablar sobre un hecho real que transita el Perú con un impacto no solamente a lo interno de su nación, sino con repercusiones más allá de su frontera en el ámbito internacional. Muchísimas gracias al Instituto Inter-American Institute por llevar adelante esta iniciativa, a todos los participantes quienes nos acompañan en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael Casado, y a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Continuamos con la introducción al foro, con la intervención del director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado, exministro de Defensa de Bolivia, máster en Ciencias Políticas y máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, columnista en varios medios de la región y autor de varios libros sobre las amenazas a la democracia y la naturaleza de las dictaduras en la región. Gracias. Gracias, María Fernanda. Un afectuoso saludo a nuestro presidente
a los invitados especiales que están en la sede del instituto y a todos nuestros invitados que van a participar desde el Perú y desde otras latitudes. Este foro tiene una importancia sui generis y trascendental. Pregunta, porque el título del foro es en tono de pregunta: ¿fraude electoral en el Perú? Porque el Perú está viviendo en este momento el proceso de cómputo y de escrutinio de la segunda vuelta electoral que se celebró el pasado 6 de junio. Y habiendo transcurrido 3 semanas, un poco más, no hay un resultado. Y no hay un resultado porque esta situación se ha visto, cuanto menos, para usar un término tenue, enredada, por el cómputo, por las observaciones, por las objeciones, por el señalamiento de fraude electoral. Porque hay una candidata que estaba ganando en principio la elección y que después aparece perdiendo, que es Keiko Fujimori, que está impugnando actas acusando de errores que, si se prueban, dan la vuelta al resultado, porque el margen, la diferencia de votación entre los dos candidatos es muy pequeña. Además de eso, hay curiosidades internacionales que no son casuales, como el hecho de que, habiéndose autoproclamado como ganador de la elección el candidato Pedro Castillo, y lo han felicitado el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y el gobernante de Bolivia, Arce Catacora, además de la acción del Foro de Sao Paulo abierta en sus redes sociales y en sus comunicados, llamando a sostener el triunfo que ha obtenido el compañero Pedro Castillo y a movilizar a la región para avanzar en el proyecto del socialismo del siglo XXI. Todo esto es realidad objetiva que está concretada, demostrada, frente a un pueblo peruano que se exacerba cada vez más y que corre el riesgo de confrontación, y a un jurado nacional de elecciones que va perdiendo con el tiempo credibilidad y que ha sufrido la renuncia de uno de sus miembros con un texto y una causa de renuncia que debilita la confiabilidad y la transparencia en ese órgano. En todas estas circunstancias se configura una crisis electoral en el Perú, porque las elecciones, para ser tales en democracia, tienen que ser justas, tienen que ser limpias, tienen que tener característica esencial de transparencia. Y para eso es la estructura jurídica de los elementos esenciales de la democracia los que tienen que actuar. Y eso es Estado de Derecho, eso es división e independencia de los poderes públicos, eso es amplia libertad. En este punto es que el Inter-American Institute for Democracy, no sin críticas, no sin opiniones encontradas, ha decidido convocar a este foro en el que hemos invitado notables peruanos, hemos invitado gente de la prensa y de la academia y de la política internacional para que nos contesten la pregunta si hay fraude electoral en el Perú. Si lo que configura hasta ahora puede dar lugar a ese señalamiento, o si, emitiendo el Jurado Nacional de Elecciones una opinión, una decisión, esa decisión va a ser respetada porque ya tiene sombra de duda, o si es necesario, por el contrario, utilizar un recurso que, en función de la Carta Democrática Interamericana y de los órganos de preservación de la democracia que esa carta ha permitido construir en el marco de la Organización de Estados Americanos, se pueden usar. Y me estoy refiriendo al mecanismo de la auditoría de las elecciones, que es muy diferente al de la observación electoral, que permite una revisión que le devuelve la confianza, que le devuelve la credibilidad, que garantiza la transparencia de un resultado. Sostengo, y con esto termino, que los más interesados en que se haga una auditoría electoral deberían ser los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Entiendo que la candidata Fujimori ya ha hecho una solicitud en ese sentido, pero Pedro Castillo, que se está autoproclamando ganador, bajo la premisa popular de que al buen pagador no le importan las prendas, para legitimar ese triunfo que dice tener, debería ser quien solicite al Jurado Nacional de Elecciones y al presidente del Perú que la OEA firme convenio de inmediato con el Perú para destacar sus técnicos y para hacer la auditoría que el Perú necesita y el pueblo está reclamando.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director Carlos Sánchez Berzaín. Ahora damos paso a nuestro primer expositor y flamante director de este instituto, don Luis González Posada. Él es abogado y político perteneciente al APRA. Fue ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del expresidente Alan García. Fue presidente del Congreso del Perú en 2007. Promovió la adhesión del Perú a la Corte Penal Internacional, la reincorporación de los miembros del servicio diplomático peruano cesados en el autogolpe del 92 y la reincorporación de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional separados por razones políticas. Promovió ley de asilo político y la ley de refugio. Fue embajador en la OEA en el año 86 y luego designado por la OEA como su representante en Venezuela. Protestó públicamente por el autogolpe y el régimen de facto pidió que fuese cesado en sus funciones. González Posada fue cesado por defender la democracia. Bienvenido. Muchas gracias y saludos a todos. Yo decirles primero de que vivimos tiempos de desconcierto y de oscuridad, porque lo que está ocurriendo en el Perú no es ajeno de lo que ha sucedido y lo que va a suceder en otros países del continente. Y lo digo porque nosotros vemos cómo se van consolidando regímenes absolutamente autoritarios. Ahí tienes ustedes a Cuba, con 61 años de gobierno, a Nicaragua, que marcha a los 31 años de gobierno, y donde el señor Ortega asesina, mata, secuestra, asalta templos y no le pasa absolutamente nada, porque sigue reconocido por la comunidad internacional, que ahí tiene sus embajadores, su cuerpo diplomático y recibe a los de él. Tenemos a Bolivia, donde hubo 13 años de gobierno del señor Evo Morales. Se lanzó a una nueva reelección que estaba impedido hacerlo, como ustedes saben, porque no lo permitía la Constitución. Hubo un referéndum, ¿no? Que también rechazó que pueda postular, y a pesar de eso, postuló, entre otras cosas, por el visto bueno del secretario general de la OEA, que siempre lo he dicho, el embajador Almagro, donde dijo que efectivamente se violaban sus derechos humanos si se le impedía una reelección permanente. Bien, ahí lo tenemos, y a él ahora lo reemplaza Luis Arce, que era parte de su maquinaria, con lo cual van a llegar a 18 años de gobierno. Y a eso se suma Venezuela, cuya historia conocen, que están en el poder desde 1999 y los van a estar hasta el 2025, o sea, 26 años en el poder, donde las instituciones que configuran el Estado de Derecho han sido sistemáticamente demolidas, donde se han cometido abusos, arbitrariedades, asesinatos, crímenes, y se ha conducido a esos pueblos a la pobreza más absoluta, e inclusive al éxodo masivo de ciudadanos. Pero ahí están porque están reconocidos por la comunidad internacional, porque el Banco Interamericano de Desarrollo les sigue dando préstamos, y porque las instituciones multilaterales de crédito las siguen amparando. Por eso existen, porque no, a pesar de las cosas que han hecho, continúan en la esfera internacional de la normalidad. Muy bien. Ahora tenemos al Perú. Y mi pregunta es, ¿solo el Perú? ¿Solo los países que he dicho? Me temo que no. Hemos entrado a un proceso de captura gravísima de todo el continente por estas fuerzas. Miren, en Chile hay elecciones el 21 de noviembre, ya dentro de muy poquito tiempo. Y Daniel Jadwe, un conocido además antisemita y presidente del Partido Comunista de Chile, lidera las encuestas. Todo hace presumir que va a ser presidente de la República de Chile. Ahora, en noviembre, tenemos elecciones en Colombia, que es en mayo del próximo año, donde Gustavo Petro, que ha sido pues miembro de la guerrilla del M-19, cuya simpatías con el chavismo todos los conocen, tiene una votación abrumadora, supera casi el triple al segundo que le siguen las encuestas, y puede ser presidente de la República de Colombia. Y he visto la última encuesta en Brasil, donde si Lula se lanza, él tendría 49% y Bolsonaro 23%. Entonces,
Ya no estamos hablando solamente de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, de lo que puede ocurrir en el Perú, sino también de Chile, de Colombia y de Brasil. Toda la región tomada por estos sectores que tienen más o menos las mismas características, ¿ah? De autoritarismo, muchos de ellos, o todos, perdón, que han conducido a sus pueblos a la más absoluta pobreza, a la miseria, que han saqueado los gobiernos. Entonces la gran pregunta que nos debemos hacer, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué, por ejemplo, los peruanos, en una importante mayoría de ellos, ha votado por un modelo chavista, según la declaración que figura en el ideario del señor Castillo? Se declaran, en ese ideario se declaran marxistas, se declaran leninistas, admiradores de Stalin, y chavistas y fidelistas. Entonces yo me pregunto por qué los peruanos votan por eso, cuando sabemos, para solamente poner un ejemplo, que el sueldo mínimo vital en Venezuela, el sueldo mínimo vital, a pesar de un aumento de 300%, es de escasamente $2.37 al mes, ¿correcto? Y el sueldo mínimo vital en el Perú es de 930 soles, que vienen a ser $240. Entonces yo razonablemente me pregunto, ¿cómo puede un trabajador peruano, un campesino peruano, votar a favor de un modelo donde ganan 100 veces menos de lo que ganamos en el Perú? Entonces decía todo esto porque hay mucho que reflexionar, mucho que analizar, ver qué ha ocurrido, por ejemplo, ante esta situación por los medios de comunicación, que han sido los grandes, un minuto final, sí, que han sido los grandes destructores de nuestro sistema, que han agraviado las instituciones, que han colocado los partidos políticos, salvo los de izquierda, y a sus dirigentes como ladrones, narcotraficantes, asesinos, y que han demolido las instituciones y han dado paso a esas corrientes de izquierda. Entonces, en su momento habrá para que nos preguntemos qué pasó, por qué estamos llegando a una situación pérfida como esta, agregando algo más, con lo cual concluyo. Las dos potencias de mayor influencia en todos estos países ya no es Estados Unidos, es China y Rusia. China y Rusia tienen más poder que Estados Unidos, más inversiones que Estados Unidos en toda la región. Entonces, esta es la situación dramática dentro de la cual se encuentra inserta un Perú angustiado y desconcertado como el que estamos viendo. Muchísimas gracias a nuestro director Luis González Posada. Ahora damos la bienvenida a Judith Flores. Ella es periodista e investigadora nicaragüense. Es colaboradora del Diario de las Américas y de varios medios en la región. Sus artículos y análisis señalan a la dictadura de Ortega sin miedo y sin ambajes. Graduada en periodismo en la Universidad Centroamericana de Managua, ha sido reportera de radio, prensa y televisión. Judith Flores es una valiente periodista de investigación a quien siempre habrá que hacer referencia cuando caiga la dictadura. Bienvenida, Judith. Muchas gracias por esa presentación y gracias por la oportunidad. En Diario de las Américas le hemos dado cobertura a la situación en Perú. En el último quinquenio, con mayor énfasis, debido a la situación que se ha generado, como ya habíamos visto, 4 presidentes, ¿no? Hubo en ese periodo. Y ahora, con la crisis que se ha suscitado alrededor de esta elección, o sea, ya son 23 días de la segunda vuelta electoral y Perú todavía no cuenta con un presidente. Sobre el fraude electoral, hemos visto, ¿no?, que la candidata Keiko Fujimori ha manifestado que hay fraude, según afirma ella, y creo que eso se debe de investigar. Ella ha solicitado una auditoría a nivel internacional y creo que sería, como periodista, mi opinión es que se debe llevar a cabo para dilucidar, para aclarar cualquier situación que se pueda estar dando, porque al final hemos visto que al inicio
después de las elecciones, la diferencia de votos. Al inicio, primero iba ella, ¿verdad? Ganando. Luego aparece el señor Castillo y la diferencia era de casi 70.000 votos. Hoy en día son 42.000 votos, como bien decía Fernanda. Entonces, a medida de las revisiones se disminuyó esa brecha, ¿no? Por tanto, creo que se debe hacer una investigación porque eso aclararía. Además, por otro lado, los países del socialismo del siglo XXI, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, se mantienen en el poder a través del fraude electoral. Ellos ahora utilizan el mecanismo electoral para poder perpetuarse en el poder. Lo vimos también recientemente en el caso de Bolivia, que la OEA certificó de que hubo irregularidades en el proceso con la elección de Evo Morales. Entonces no es ajeno, pero en Diario de las Américas le hemos dado también mucho interés porque de ganar Pedro Castillo, ¿no? La presidencia, pues Perú estaría pasando, ¿no? a integrar los países, el bloque de los países del siglo del socialismo XXI. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Pedro Castillo, su partido es marxista-leninista, y por otro lado, también una de sus prioridades, como él ha manifestado, ¿no? Durante su campaña electoral, es el cambio a la Constitución. Eso también es una característica de estos países autoritarios, Nicaragua, Venezuela, en Cuba ya no digamos porque ahí ya sabemos cómo funciona la situación desde hace 60 años. Entonces, el partido de Castillo se declara marxista-leninista, el cambio a la Constitución, y a partir de ese cambio estaría cambiando el modelo económico que existe actualmente y por otro lado la reelección continua, ¿no? La reelección consecutiva que todos estos regímenes autoritarios la han venido implementando. Solo ellos pueden, se declaran los ungidos para gobernar. Entonces, también otra de las cosas que identifica, ¿no? que Perú estaría tomando la ruta hacia el socialismo del socialismo del siglo XXI es el hecho de que la creación de una asamblea constituyente para realizar estos cambios. Últimamente este señor Castillo ha modificado su discurso y ahora a través del plan Perú del Bicentenario libre de corrupción, él ha manifestado que estaría respetando la democracia en Perú, pero eso no sabemos si es por la situación que se ha generado en el país, las manifestaciones que hay en contra del comunismo y nadie es un secreto que al menos el 50% de la población, de acuerdo al resultado electoral, si realmente es como está, como los datos como están hasta ahora, pues no apoyan, no respaldan a un sistema autoritario. Probablemente esa sea una de las razones por el cambio de discurso de Pedro Castillo, pero no ha renunciado a la creación de una asamblea constituyente. Anteriormente había dicho que esa asamblea constituyente sería a través de la Asamblea Nacional, pero él no cuenta con los votos suficientes, son 37 los que tiene Perú Libre y se requieren de 87 para aprobar ¿verdad? Una asamblea constituyente. Entonces esto preocupa el hecho de que él dijo que de todas maneras que habría que hacerlo y que habría que buscar los mecanismos para realizar esta asamblea constituyente. Hoy en día está diciendo de que se haría a través de un plebiscito. Entonces todas estas características nos llevan a confirmar que de ganar el señor Castillo, pues Perú estaría integrando el bloque de países del socialismo del siglo XXI
y que como hemos visto, los presidentes de estos países, en el caso de Argentina, en el caso Bolivia, los regímenes de Nicaragua y Venezuela, pues han respaldado sin tener los resultados electorales definitivos, han estado felicitando al señor Castillo cuando aún todavía Perú no existe un presidente. Y por otro lado, otra de las razones también preocupantes, que es una característica de los países autoritarios, es la corrupción. El señor Vladimir Cerrón, que es el presidente de Perú, del partido Perú Libre, es una persona que tiene al menos 60 denuncias por corrupción durante su administración como gobernador de Perú, 20 en donde él fue gobernador en Junín y 40 en Lima. ¿Cuál fue la respuesta del señor Castillo? Dijo que el presidente de su partido había sido sentenciado no por corrupción, sino por la corrupción. En este caso, él está llamando corrupto al sistema judicial. Esa respuesta pues también nos indicaría por dónde estaría enrumbando a Perú. Por eso creo que es importante definir e investigar realmente qué es lo que realmente sucedió en Perú con las elecciones. Creo que eso contribuiría a la estabilidad del país, que ya desde el último quinquenio vemos los conflictos que se han venido suscitando en el país y que ahora Pedro Castillo también está atizando ese fuego porque está hablando de cambios políticos cuando el país también tiene una seria crisis con el COVID y ya son más de 190.000 muertos por COVID en ese país. Muchísimas gracias a la periodista Judith Flores por sus acertadas apreciaciones. Ahora continuamos con Alan Rivera, quien es filósofo político con estudios de economía y políticas públicas en la Universidad de Oxford. Fue fundador y expresidente del TriMaster World Trade, emprendedor dedicado al comercio internacional. Él ha publicado un libro llamado Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes. Con experiencia de más de 25 años en televisión, radio y medios impresos, también ha sido productor ejecutivo de noticias, presentador, reportero e investigador de noticias sobre Estados Unidos y su Perú natal. Bienvenido, Alan. Gracias. Muy buenas tardes, gracias al Inter-American Institute for Democracy por la invitación. Y para mí es un honor y un orgullo estar compartiendo esta tarde con tan distinguidos contertulios. No voy a abundar mucho en el tema del fraude, en las partes técnicas y las pruebas que se pueden haber dado, porque esa labor la va a hacer mucho mejor que yo la doctora Lourdes Flores, el doctor Luis González Posada y quienes se han zambullido en este tema de manera más detallada. Yo he sido director de técnica electoral como militante de mi partido, el Partido Aprista Peruano, en algunas elecciones y conozco el valor que tiene un personero en una mesa de sufragio. Sé que se pueden influir en los resultados de una manera determinante y por eso es que los personeros deben estar allí para defender su voto. Sé que lo que ha ocurrido en esta modificación de la voluntad electoral han sido pequeñas trampas en muchas mesas que han constituido en general un cambio de la voluntad que puede haberle dado una diferencia que estamos viendo ahora en las cifras al candidato Pedro Castillo. Lamentablemente nosotros, como apristas, con la experiencia que tenemos, le dijimos a la señora Keiko Fujimori, a su entorno, se le dijo, se le repitió, se les ofreció ayuda,
y ellos dijeron que la situación estaba controlada. Y hoy la situación es la que estamos viendo. Estamos pidiendo una auditoría de la OEA para poder comprobar esos pequeños fraudes en mesa, ¿no? Entonces, lo que tenemos es ese tipo de pequeños fraudes en mesa que no los va a contabilizar, que no los va a ver la OMPE, porque la OMPE tiene una constitución y una composición en la cual hay gente que quiere que eso no se sepa y no lo va a ver el Jurado Nacional de Elecciones, porque desde su presidente, que es un abogado que defendió terroristas y fue militante de Patria Roja, el Partido Comunista del Perú, entonces tiene un interés porque se favorezca al candidato Castillo. Con esos antecedentes, sabemos que esto que se ha cometido en la segunda vuelta es más que seguro que se cometió en la primera vuelta también. Ahora, yo no voy a abundar más en ese tema porque eso es como dirían los franceses, intentar derribar una puerta abierta, ¿no? Ese es un refrán francés. Dicen que es como inútilmente tratar de abundar en algo que es evidente. Más bien me pregunto por qué hemos llegado a una situación como la que estamos, donde dos candidatos que no obtuvieron ni siquiera el 18% del universo electoral, que fue 25.500.000 electores, lograron pasar a la segunda vuelta, y son dos candidatos que la mayoría de peruanos no votó por ellos. Estamos hablando de un 82% de peruanos que no quiere a ninguno de los dos o no quiso a ninguno de los dos. Y ahora estamos en una división de 50-50 aproximadamente, cifras más, cifras menos. En un país donde un grupo obtuvo una votación que puede ser el 50% más uno, sí o no, pero es muy alta, porque dio un discurso de que en el país se necesita un cambio en el modelo económico, y otro grupo dijo que el modelo estaba bien. Y la verdad y lo cierto es que, y esto probablemente no le guste a algunos de los que estamos aquí, ese modelo tiene que cambiar. Y lo que necesitamos en el país son cambios reales. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo un modelo económico que muestra unas cifras macroeconómicas muy buenas en el Producto Bruto Interno, pero ya la felicidad y la efectividad de las políticas económicas con la gente no se miden con el Producto Bruto Interno, se miden con otro tipo de indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el año 2019, antes de la pandemia, solo el 12% de peruanos pudo ahorrar. Y el 70% de peruanos con las justas pudo equilibrar sus ingresos y sus egresos. Un modelo que tiene casi el 80% de la economía en el sector mal llamado informal es un modelo que no está funcionando. Entonces, por supuesto, hay un predicamento de una falsa izquierda, o si le quieren llamar extrema izquierda, que tiene incluso en una de sus vertientes y en uno de sus polícromos sectores una izquierda decimonónica comunista como es Perú Libre, por ejemplo, que fue quien presentó a Pedro Castillo, con propuestas que buscan un cambio de constitución y que dicen que hay que cambiar el modelo y que buscan hacer estatizaciones o nacionalizaciones como las han planteado claramente en la primera vuelta, y ahora están tratando de maquillar, pero todos sabemos que es un maquillaje. Y entonces sabemos que hay un Perú nuevo, un Perú de minorías, un Perú multicultural, un Perú donde no todas las personas están contentas con el modelo, y eso lo ha demostrado la pandemia, porque una gran mayoría de peruanos que no puede tener ahorros, que tiene dificultades para equilibrar sus ingresos y sus egresos como familias individuales, entonces obviamente en una situación como la que vivíamos, tuvieron dificultades para poder enfrentar
una emergencia sanitaria como la que vivimos, con un gobierno inepto, ineficiente, de esa falsa izquierda justamente, que no supo confrontar y enfrentar las vicisitudes que nos presentó esa pandemia. Por lo tanto, queridos contertulios, yo creo que más allá del tema de si hubo fraude o no, porque, digamos, eufemísticamente se puede hablar y se habla de irregularidades en las actas, irregularidades en los conteos, pero lo que sabemos es que en 500 actas con irregularidades se puede voltear una elección cerrada. Lo que tenemos que preguntarnos es qué vamos a hacer de aquí en adelante con nuestro país para no tener que recurrir a organismos internacionales a pedirles desesperadamente que revisen las cuentas electorales, porque no supimos darnos cuenta que nos estaban infiltrando por todas partes, porque no supimos darnos cuenta que habían tomado las universidades, porque no supimos darnos cuenta que sus profesores de extrema izquierda, de ideología neomarxista, habían tomado las escuelas. Y no supimos defender siquiera la Constitución de 1979, que fue una constitución que nació demócrata, nació para negar una dictadura y nació para convertir al Perú en un país demócrata. Y simplemente cerramos la boca ante una constitución, la del 93, que nació para tapar un golpe de Estado, que nació para convalidar una violación constitucional. Entonces, hoy vamos a enfrentar no solamente la posibilidad de que asuma el poder un grupo de aliados de Sendero Luminoso, sino además corremos el riesgo de que ese grupo de aliados de Sendero Luminoso pueda conseguir la posibilidad de hacer un referéndum y que se convoque una asamblea constituyente y que nos ganen una elección copando una asamblea constituyente y saquen su propia constitución y secuestren a nuestro país, como ha ocurrido con Venezuela, como ha ocurrido con Bolivia, como ocurre en Nicaragua y como ocurre en otros países de la región. Si nosotros no sabemos ver hoy cuáles son los problemas reales del Perú, si nosotros no sabemos ver hoy cómo debemos defender nuestra democracia, entonces no pidamos que organismos internacionales nos tiendan la mano cuando no supimos defender en su momento lo que teníamos que defender. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Alan Rivera por su intervención muy franca, muy honesta. Muchísimas gracias, Alan. Ahora continuamos con Beatriz Ramaciotti. Ella es abogada, máster en Asuntos Internacionales de la Fletcher School of Law and Diplomacy y doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora y miembro honoraria del Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP. Fue profesora y directora de la Base de Datos Políticos de las Américas en Georgetown y representante permanente del Perú en la OEA. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, muy amable. Agradezco esta amable invitación del Instituto en coordinación con la carrera de Relaciones Internacionales de la UPC y expreso al mismo tiempo saludo a las distinguidas autoridades y participantes y amigos en este foro. Mis comentarios van a estar centrados en el impacto internacional que están teniendo estas elecciones en el Perú, con dos corrientes tan contrapuestas, reflejadas en la segunda vuelta electoral, cuestionada por distintos elementos que han creado alta desconfianza y que incluso llevan a que muchos presuman que el proceso electoral no ha sido, por decirlo menos, transparente. Una muestra de todo ello son los titulares en los medios internacionales y en las redes que reflejan una visión crítica por este difícil y complejo panorama en nuestro país. Por ejemplo, Perú al rojo vivo, Perú en su laberinto, la estocada electoral peruana, batalla en las elecciones peruanas, estaba leyendo hoy en la mañana, Perú, sociedad fracturada en lo político y más.
la grieta electoral y la sombra de la duda, etc. En fin, los medios presentan, analizan y reflejan una gravísima preocupación por lo que está sucediendo en el Perú y avisoran un futuro incierto. Mis comentarios, como les decía, si me da el tiempo, estarán dirigidos a ver someramente el impacto que está teniendo esta compleja situación que vive el Perú en el ámbito internacional. Vale decir, ¿qué dicen los actores internacionales? Voy a analizarlo en 3 niveles. Un primer nivel está dado por actores políticos que desde el plano internacional se han pronunciado apoyando a uno u otro grupo contendiente. El Grupo IDEA, el 10 de junio pasado, con la firma de 24 expresidentes de España y América Latina, hicieron una declaración a favor de la democracia en el Perú, diciendo que los resultados electorales no han permitido aún definir sin margen de duda al candidato que debe proclamarse como presidente electo. Y en ese sentido, esperan que todas las impugnaciones de actas electorales, como decía Alan, el fraude en mesa, sean resueltas conforme a la ley por dichas autoridades electorales. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana, integrante de IDEA, del grupo que acabo de mencionar, visitó el Perú y apreció las serias dudas sobre la pulcritud del proceso electoral y apoyó la iniciativa, entonces, de solicitar una auditoría internacional técnica con expertos, cosa diferente a una observación electoral. En el mismo sentido se expresaron otras personalidades como el señor Vargas Llosa, el vicepresidente del partido Vox de España y varios otros actores políticos importantes a nivel regional y mundial. Del otro lado, por el otro contendiente finalista, salieron a la palestra internacional los integrantes del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, a respaldar al señor Castillo, e incluso considerarlo como presidente electo. Esto ya se ha mencionado por los anteriores comentaristas de alguna forma, y ha tenido encuentros digitales en el que aparecen expresidentes como Dilma Rousseff, Leonel Fernández, Fernando Lugo, el señor Zelaya, etc. Y por cierto, le han dado un apoyo expreso al candidato Castillo otros políticos, como Evo Morales, Lula, Correa, Maduro, entre otros. Y además hubo declaraciones específicas, ¿no?, del presidente de Argentina, que mereció una nota de protesta de nuestra Cancillería, el señor Arce de Bolivia, etc. De tal manera que ya estamos viendo que existe en este ámbito internacional, regional, la firme decisión de incorporar al Perú al esquema geopolítico del castrochavismo trazado por el Foro de Sao Paulo y seguramente sus aliados tácitos extrarregionales como son China y Rusia. Un segundo nivel de análisis tiene que ver con los pronunciamientos formales que han hecho la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea. Miren ustedes, la misión de observación electoral de la OEA presentó un informe preliminar de la primera vuelta, donde dicen no haber encontrado mayores irregularidades sin un proceso normal y democrático. Luego, en la segunda vuelta, emite 2 comunicados de prensa en los que felicita al pueblo peruano y a las autoridades electorales por un proceso democrático y pacífico, y dice que seguirá observando hasta el final, cuando se den los resultados por el Jurado Nacional de Elecciones. Mi apreciación es que estos comunicados de la MOE, de la OEA, han sido apresurados. Al emitir uno de ellos al día siguiente de la votación, el 7 de junio, sabiendo y reconociendo la estrechez de los resultados y que las partes disputaban voto a voto con impugnación de actas, nulidades, etc. Luego, en el comunicado del 24 de junio, incorpora epítetos como decir que es inaudita la renuncia de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Realmente, pienso que la misión de la OEA tendría que haber actuado con una mayor discrecionalidad, con mayor prudencia,
como por ejemplo proponer a las autoridades y a las partes una solución amigable, como sería una auditoría internacional para despejar toda duda. Pero ¿qué ocurre? No solamente está el pronunciamiento de la misión de la OEA, sino que el Departamento de Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 22 de junio pasado, expidió una nota de prensa en la que felicita al pueblo peruano y a las autoridades por haberse dado una jornada electoral libre, dicen, justa, accesible y pacífica, en medio de los desafíos de una pandemia. Y para fortalecer este aval que está dando el gobierno de Estados Unidos, caracteriza el proceso como un modelo para América. Realmente, bueno, hay un intento de equilibrar su visión, subrayando que la etapa final del proceso debe ser en un tiempo razonable y de acuerdo a la ley peruana y las autoridades pertinentes. Es decir, implícitamente dice que hay impugnaciones pendientes. Pero ¿por qué esta actitud de Estados Unidos? Yo me preguntaba. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero una de ellas es que temen que pueda darse un desborde, un conflicto abierto entre peruanos que produzca un quiebre total de la democracia en el país. Y que si volviera una etapa de violencia en el Perú, se va a provocar una inestabilidad regional. Por cierto, al final, Estados Unidos dice que la larga asociación con el Perú basada en democracia y desarrollo van a hacer posible que siga una historia de amistad entre los dos países. Ya termino, sí. Por su parte, la Unión Europea fue mucho más cauta, no hablan de elecciones justas hasta ver el pronunciamiento final por parte de las autoridades competentes. Eso me pareció mucho más razonable. Pero yo quisiera un instante más para decir el tercer nivel del impacto internacional, que es el económico. O sea, a nivel general, el futuro económico del Perú se encuentra en signos de interrogación, con varios elementos que generan preocupación. Voy a señalar uno. Las calificadoras de riesgo, se sabe que tanto Fitch como Moody señalaron perspectivas negativas a futuro. Pero voy a ir, y por supuesto mucho más si llega el señor Castillo con su visión estatista, con su visión, sí. Un instante voy a terminar con las conclusiones. Yo quisiera decir, para terminar, que los diversos actores internacionales, los estados, las alianzas políticas, las empresas, la banca transnacional y otros actores están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el Perú por la posición tan vulnerable y hay una franca desventaja si llegara el señor Castillo para competir por las inversiones, el desarrollo y la innovación en este mundo global digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ramachote por su intervención. Ahora continuamos con Lourdes Flores Nano. Ella estudió en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de posgrado en Madrid, obteniendo un máster en asesoría jurídica en el Instituto de Empresa y un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense. Lourdes Flores se especializó en Derecho Civil y Comercial. Asistió en el 92 al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y fue profesora de Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. Se desempeñó durante 2 años como rectora de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenida. Muchas gracias. Quiero agradecer al Instituto por esta magnífica oportunidad de conversar y, por supuesto, expresarles mi satisfacción de estar al lado de tan buenos amigos y personas de mi país a las que respeto tanto, y desde luego de Carlos Sánchez, que nos ha convocado y servido de anfitrión. Para no repetir conceptos tan interesantes como los que Lucho González Posada y Beatriz Ramachotti han expuesto, solamente quisiera comenzar aludiendo a que me parece muy importante que un instituto que intenta analizar las relaciones del continente americano y en particular pone un énfasis en la preocupación que hoy existe por la influencia y el avance del socialismo del siglo XXI, aunque me resulta penoso, me parece muy destacado y muy importante que pongamos un ojo en nuestro país.
porque el resultado electoral y los aspectos a los que me referiré en un instante son la plasmación, son la concreción de un proyecto que ya tiene hace algunos años y del que el Perú había venido siendo, fruto de su democracia y de su desempeño económico, una suerte de resistencia al avance bolivariano, al avance del castrochavismo. Y repito, nos habíamos resistido como nación a esa voluntad de penetración que hoy pareciera quiere plasmarse o intentado plasmarse o intenta plasmarse a través de las urnas. Por eso lo que Beatriz Ramachotti hace un instante ha referido, como por ejemplo el temprano saludo de Evo Morales el día siguiente de las elecciones señalando: perdimos en Ecuador, pero ganamos en el Perú luego de la primera vuelta electoral. O la reunión de hace apenas unos días, en que todos los presidentes y expresidentes, líderes del Foro de Sao Paulo, arropaban al señor Castillo, incorporándolo como un miembro más de ese club, nos revelan la importancia singular que para el avance del socialismo del siglo XXI tiene poner un pie en los Andes y en el Perú, para no referirme a las estrechas relaciones que se construirán indiscutiblemente en el sur andino peruano con Bolivia, con intereses concretos en recursos naturales como el litio o el cobre, de los que nuestro país es privilegiado. Y si a eso le sumamos la debilidad que probablemente venga en Chile después de su reforma constitucional, esto hace del continente americano, como Lucho González Posada planteaba hace un instante, un escenario de mucha preocupación. Preocupación de la que los peruanos nos sentíamos defendidos y protegidos, y hoy la amenaza parece haber llegado y por lo tanto eso obliga, contestando la pregunta de Alan Rivera, a una serie de acciones futuras en las que estoy segura la oposición democrática y esta suerte de alianza democrática que ha surgido no claudicará. Pero me parece muy importante, Beatriz Ramachotti ha puesto un énfasis muy grande en todos los aspectos internacionales, las reacciones que han habido, y antes lo había hecho Lucho González Posada, agradecerles y lamentar simultáneamente que se tenga que analizar la situación peruana no como el problema que afrontamos en esta coyuntura los peruanos, sino desgraciadamente como una presencia muy grave, muy peligrosa en el continente americano y particularmente en Sudamérica, que ahora penetra al Perú. Y que además resulta una combinación explosiva por los elementos nacionales de senderismo y sus remanentes y actores, narcotráfico con operadores del propio terrorismo vinculados o del narcoterrorismo en ciertas zonas, precisamente donde estos movimientos han tenido, los movimientos que han dado soporte inicial al señor Castillo han tenido relevancia, y hasta, no sé de qué magnitud sean, actores que han probado o se ha probado tienen vínculos ya con Hezbollah y por lo tanto son movimientos aún más radicales de los que pudieran haber sido el soporte inicial del señor Castillo. Entonces, la combinación es un tema de seguridad nacional muy peligroso y en el escenario internacional es un dramático tema que no debiera ser mirado, repito, como un problema de los peruanos, sino ahora ya como el Perú, desgraciadamente, un factor más de preocupación en nuestro subcontinente del sur. El proceso electoral del 2021, contestando la pregunta que nos convoca, en mi concepto, sí está dando lugar a un fraude que hemos calificado, quienes estamos más involucrados en el proceso en sí y en la defensa de los intereses democráticos y de revelar este hecho, hemos calificado como un fraude ocurrido en las mesas de votación. Pero en realidad no podemos aludir a esta que es la consecuencia o el último capítulo de este penoso episodio sin dejar de señalar que a lo largo de todo el proceso del 2021 y quizás antes, y seguramente la excongresista Rosa Barta nos podrá dar cuenta de eso, han habido una serie de actos previos, ¿no es cierto?, violatorios de la Constitución, que han llevado, por ejemplo, a la existencia de un jurado nacional, una autoridad electoral de más alto nivel incompleta, que además ha tenido una conducta muy sinuosa en este proceso, donde ha tenido, en fin, unos ojos de lo más críticos y de lo más rígidos para eliminar candidaturas presidenciales, listas parlamentarias como ocurrió mi partido, para poner un rigor exacerbado frente a un candidato que omitía, no sé, declarar el carro que compró hace 20 años o la moto que alguien le regaló,
y simultáneamente manga ancha para dejar pasar, por ejemplo, al expresidente sustituto, sobre el señor Kuczynski, el señor Vizcarra, y pasar por alto la omisión de bienes que incurrió, o el hecho que no hubiera declarado, no hubiera renunciado, salió de la presidencia y postuló al Parlamento, o el hecho que nos ocupa en las últimas 24 horas, que se advierta que la lista en sí presidencial que el señor Castillo inscribió no solo es una lista incompleta, sino que su única vicepresidenta estaba claramente impedida de postular. Es decir, la autoridad electoral, que debió ser neutral y aplicar reglas, aplicó a unos, ¿no es cierto?, la ley, y a mis amigos manga ancha, y permitió una serie de irregularidades. Luego, se ha evidenciado, y en esto hay elementos comunes que en otros países se han producido, algunas manifestaciones, por ejemplo, de preparación a los capacitadores, o de capacitadores que preparaban a los miembros del partido que debían estar presentes en la primera hora de las votaciones, para ocupar en nuestro país, cuando el miembro de mesa, el sistema electoral peruano le traslada a la mesa y a ciudadanos, no a la autoridad oficial, el control sobre las elecciones, y cuando no están los miembros de mesa, entonces llega alguien, cubre ese lugar, y en este caso se les daba la indicación de estar presentes para poder tomar los votos. ¿Me falta un minuto? Un minuto. La estadística, las firmas falsas y una serie de irregularidades probadas en nuestro concepto dentro de los límites que unos ciudadanos o un grupo político puede tener. Lo grave de la situación es la ausencia de actuación y del cumplimiento por parte de la autoridad electoral de su deber. Ese es el hecho más grave. Esa misma autoridad que ha actuado parcializadamente, cuando le ha correspondido vigilar el proceso y controlarlo, no lo ha hecho. Alan, por lo tanto, terminamos con un proceso lleno de dudas, lleno de sombrío, y que evidentemente no le da legitimidad al gobernante. Y Alan Rivera preguntaba qué hacer. En mi concepto, por supuesto, dar la lucha final hasta el último minuto, pero esencialmente no repetir los errores de los países latinoamericanos y mantener una posición sólida, unida, una alianza democrática que ha surgido y que deberá preservarse para defender la democracia y las libertades. Me parece que ese es el gran desafío, sin perjuicio de otros temas tan interesantes como los que se han tocado. Muchísimas gracias a Lourdes Flores Dano, quien fuera congresista y también fuera candidata presidencial en la alcaldía de Lima. Ahora damos paso a Eliana Labastida. Ella es directora del diario Las Américas, graduada en periodismo en la Universidad Internacional de La Habana, con posgrado en Ciencias de la Comunicación y 20 años de experiencia en los medios en el sur de la Florida, incluido el Miami Herald. Eliana Labastida, bienvenida. Ella es una amiga de la casa. Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la presentación, un gusto compartir este momento de reflexiones con ustedes y con tan distinguidos ponentes que nos acompañan desde otros sitios. Sinceramente es muy interesante escuchar todos los análisis que estamos haciendo aquí hoy. Les guste o no, ganó el pueblo. El artículo de Diario Las Américas titulado "Tras la pandemia, la nueva amenaza para el Perú es Pedro Castillo", podría ser objeto de una demanda. Les leo a manera de introducción de mi exposición este párrafo, pues corresponde al contenido de un mensaje que nos dejó un lector en una de nuestras redes sociales. El lector se identificaba como Orlando Rodríguez y, como les decía, después de una publicación de un artículo nuestro el pasado 18 de junio, escrito precisamente por mi colega Judith Flores, aquí presente, quien es una ardua investigadora de todos los procesos políticos en nuestra región, pues este señor evidentemente leyó nuestro artículo e hizo esta valoración, que nosotros como medio de prensa podíamos ser objeto de una demanda por haber titulado un artículo basado en una investigación que considerábamos que Pedro Castillo, de llegar a la presidencia del Perú, pues lo calificábamos como una amenaza. Como periodista que soy, voy a exponer las razones que nos mueven a nosotros haber concedido ese titular a este artículo y a otros muchos que hemos publicado sobre el proceso que está teniendo lugar en Perú, porque bueno, como explicaba Alan anteriormente, hay personas que con conocimiento de causa y dominio y que se dedican a partir de su profesión y sus conocimientos a poder documentar si en Perú hubo fraude o no. Nosotros desde la perspectiva periodística nos damos a la tarea de informar
y traer una relatoría de hechos para que todos quienes nos leen y se informan a través de nosotros puedan saber a partir de dónde vienen nuestras opiniones. Como les decía, la respuesta que le dimos a este lector que nos acusaba y nos amenazaba de que podíamos ser demandados, le dijimos que aunque no solemos convertir en escenario de disputas nuestras redes sociales, le agradecíamos sus comentarios, pues si pudo hacerlo es señal de que nos lee, a pesar de que nuestros contenidos no sean de su agrado. Le exhortamos ese día al lector y le reiteramos que como tenemos el privilegio de ejercer en un país donde la libertad de expresión y prensa son pilares, pues podríamos darle derecho a que replicara lo que nosotros estábamos publicando. En el mencionado texto, que como decía, no es el único que Diario Las Américas ha publicado acerca de todo el proceso electoral en Perú. En Perú, previo a las elecciones lo hicimos, durante las elecciones, en ocasión de la segunda vuelta electoral, y lo hemos seguido haciendo porque, como sabemos, es un proceso inconcluso. Nosotros estuvimos indagando y estuvimos publicando acerca de muchas de las cosas que Pedro Castillo durante su campaña electoral expuso, y de ahí los elementos y los argumentos que nos asisten para poder dar todas las opiniones que, como le mencionaba, fueron expuestas en este artículo escrito por Judith Flores. Pedro Castillo, investigando para este texto, pudimos ver que durante su campaña electoral había prometido que de llegar a la presidencia, uno de sus primeros objetivos sería precisamente cambiar la constitución del país para modificar el sistema económico y convocar a un referendo con el propósito de instalar una asamblea constituyente. Él dijo textualmente: vamos a plantear al Congreso de la República que es urgente instalar una asamblea nacional constituyente. Dijo también: no creo que haya un Congreso nuevo que piense en el país que diga que no, es decir, no a no instalar una asamblea constituyente. Y dijo además, advirtió, que si el Congreso decía que no a instalar una constituyente, pues habría que hacer lo que fuese necesario para conseguirlo. Según el enunciado de este foro que nos convoca hoy, aquí vinimos a evaluar la posibilidad concreta de que en Perú haya habido un fraude. Y aunque quizás hasta este momento sea requerido aunar más pruebas, muchas más de las que se tienen evidencias para demostrarlo, o se requiera incluso una auditoría, nosotros los periodistas, a partir de lo que leemos, investigamos y analizamos, podemos tomarnos, por supuesto, la prerrogativa de decir que no se aprecia que haya habido un resultado de mucha transparencia ni lógica al existir la posibilidad de que Pedro Castillo se declare ganador en ese proceso electoral que ha tenido además varias impugnaciones. El 11 de junio pasado, resultado del análisis de evaluaciones realizadas en Perú, publicamos que la candidata Keiko Fujimori había denunciado fraude en las mesas electorales. Ella dijo que había sido orquestado por Perú Libre, el partido de Castillo, y dijo que iba a impugnar las actas de votación. En ese mismo artículo que menciono, donde hicimos este enunciado de la denuncia de Keiko Fujimori, publicamos que la muy estrecha diferencia entre ambos candidatos, de menos de 72.000 votos, configuraba un escenario de conflictividad social y dudas sobre la transparencia del sistema electoral. Esto no lo dijimos nosotros aunamos los datos, pero la opinión de que este resultado configuraba un escenario de poca transparencia lo opinaron los expertos que consultamos para el artículo. El miércoles siguientes, al 6 de junio, Fujimori anunció que su partido estaba presentando recursos de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones para 802 actas en todo el país, que eran el equivalente a 200.000 votos que podrían ser retirados del conteo final, según lo que se publicó. Tras ese anuncio de Fujimori, la cifra de reclamos fue calificada como extraordinaria, según leímos por parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jorge Luis Salas. Y siguiendo el curso de las noticias, que es lo que como medio nos corresponde,
el 23 de junio pasado reportamos la renuncia presentada por el señor Luis Carlos Arce Córdoba, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que según la carta publicada y que nosotros transcribimos en nuestro reporte textualmente, argumentaba que su renuncia tenía que ver con que básicamente, no estoy citando textual, sino estoy haciendo una interpretación, no consideraba procedente aceptar los reclamos de fraude que había solicitado la candidata Keiko Fujimori. Nosotros, como decía, no tenemos los elementos como medio de prensa para aceptar definitivamente o dar una sentencia definitiva de que haya habido un fraude en Perú o no. Eso consideramos que se está investigando y ojalá se llegue a un resultado para demostrar si lo hubo o no lo hubo. Pero mientras tanto, sí podemos decir que hay una sombra de sospecha de que el resultado electoral en Perú, todavía inconcluso, existe la posibilidad, o por lo menos hay muchas personas que coinciden en que no fue transparente, que puede haber habido fraude y a partir de todo lo que se ha publicado, nosotros no estamos dando una sentencia, como decía, pero sí tenemos el derecho de informar acerca de todas las dudas que existen. La importancia y la necesidad de evaluar esos resultados, considero, además de que haya a quienes sí nos interese que una persona autoproclamada marxista llegue a la presidencia de un país, como es el caso de Castillo, y se dedique a desmontar la institucionalidad, consiste en que mientras haya un atisbo de que el resultado no se corresponda con la verdad que decidieron la mayoría de los peruanos, a todo el que haya padecido la falta de democracia, como es mi caso personal y el de algunos de los que estamos presentes hoy en este foro, o quienes incluso tengan el privilegio de conocerla, debemos preocuparnos porque cualquier otra nación de Latinoamérica, como es el caso de Perú, termine atrapado en la madeja del socialismo del siglo XXI. Damos las gracias a Eliana Labastida y su férrea defensa de la libertad de prensa, inclusive para informar temas muy delicados como estos procesos electorales en disputa. Ahora continuamos con Rosa Bartra. Rosa María Bartra es abogada, política y química farmacéutica peruana que se desempeñó como regidora distrital de Nuevo Chimbote del 2006 al 2010 y como congresista por la libertad de 2016 a 2020. Postuló para el cargo de parlamentaria en las elecciones de 2016 junto al partido fujimorista Fuerza Popular con éxito. El 26 de julio de 2016 fue elegida como primera vicepresidenta del Congreso para el periodo 2016-2017 en la mesa directiva. Asumió en el abril de 2017 el cargo de presidenta de la Comisión Lavallato, encargada de investigar en el Congreso los pagos de coimas de diversas empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht, a políticos y funcionarios del Estado. El 30 de septiembre del 2019, su cargo parlamentario llegó a su fin tras la disolución del Congreso decretada por el expresidente Martín Vizcarra. Bienvenida, Rosa María Bartra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los distinguidos invitados a este foro. Gracias al Inter-American Institute for Democracy por la invitación y a Carlos en especial por habernos convocado. Se ha repetido a lo largo de toda esta tarde y por varios de los distinguidos participantes el socialismo del siglo XXI. Entonces nosotros diríamos, ¿cuándo es que este tejido que ahora amenaza con tomar el Perú, por atrapar dentro de sus redes al Perú, empezó a tejerse? ¿Cuándo? ¿Por qué es que ahora estamos discutiendo una inminente entrada del socialismo del siglo XXI en plenitud al Perú? Y creo que para eso tendríamos que hacer un poquito de repaso en la historia.
la historia no lejana, sino la historia reciente, incluso ni siquiera tan alejada, sino la más reciente, esta que empieza en marzo del 2018 con la llegada de Martín Vizcarra a la presidencia de la República, vía sucesión constitucional por la renuncia de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, y luego cómo empieza Martín Vizcarra a socavar las instituciones. Porque ahora nos expresamos con preocupación con respecto a lo que pueda ocurrir en un futuro inmediato con las instituciones y la inminente desactivación de estas. El peligro que corre la democracia o las libertades que tanta sangre han costado obtenerlas y que nosotros podamos gozarlas a plenitud todavía en nuestro país. ¿Qué pasó? Se propuso una reforma judicial, una reforma de justicia y una reforma política y electoral, supuestamente bajo el paraguas de la lucha contra la corrupción. El señor Martín Vizcarra fue bastante hábil para poder vender un discurso, ese discurso populista que ha sido desgraciadamente la que se ha propagado por varios de los países de la región y que ahora nos traen aquí para poder discutir sobre este tema. Es ese discurso populista en el cual él era el gran salvador y había un gran enemigo. Primero fueron los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para poder tomar a la entidad que nombra y destituye a los magistrados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, lo logró. Luego fue contra el Congreso, en una campaña de desprestigio permanente que terminó con su disolución. Una disolución inconstitucional que no fue en su momento analizada a profundidad y vivimos las consecuencias de eso ahora. En su momento salimos también a pedir apoyo, también a denunciar en los foros del multilateralismo o en los foros parlamentarios como la Unión Interparlamentaria o incluso en áreas de debate, en sedes de debate constitucional. No se discutió a profundidad, más bien se validó interna y externamente lo que yo sigo sosteniendo que fue un golpe de Estado. Ahí empezaron realmente a quebrarse todas las instituciones. Hemos continuado en eso, levantamos nuestra voz cuando el Jurado Nacional de Elecciones empezó a trabajar este proceso electoral incompleto, sin uno de sus miembros. Advertimos sobre el peligro de esa falta de uno de los miembros que le daba un poder muy grande al presidente, le daba voto dirimente, le daba doble voto y lo convertía en el gran elector. Alertamos sobre eso y alertamos del grave peligro que para la democracia significaba eso. Advertimos asimismo que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un juez penal, tenía una visión absolutamente punitiva, no electoral, no administraba justicia electoral, administraba justicia penal. Así tuvo fallos polémicos en los cuales él dirimió, excluyeron, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano del proceso electoral, que se bajaron toda la lista parlamentaria por Lima, del Partido Popular Cristiano, que impidieron que participen otros partidos como Perú Nación, el Frente Esperanza, por citar solamente algunos casos. Se advirtió que esa visión que no privilegiaba la participación política, sino que más bien reglamentaristamente excluía la participación electoral, no era la correcta. Sin embargo, parecía que nuestras voces no tenían el eco suficiente y que sí, como muy bien dijo Alan, todos o la mayoría de partidos políticos en ese momento creían tener el control de todo. No era así. Así llegamos a una segunda vuelta en la cual tuvimos a dos candidatos con una votación muy pequeña para pasar a una segunda vuelta. Y además de polos que advertían ya una tormenta en nuestro país. El país, tal cual se preveía, se polarizó.
Y acá yo quiero hacer un paréntesis porque hemos tenido brillantes participaciones en esta tarde de periodistas que defienden la libertad de expresión y que defienden el derecho a informar. En el Perú, desgraciadamente, y hace mucho, que muchísimos medios de comunicación no informan, hacen propaganda. Y han hecho propaganda que durante mucho tiempo ha socavado la democracia, porque han enemistado al pueblo con el poder político, malamente. Perdón por la expresión, en la cual han satanizado permanentemente el ejercicio político, metiendo en un solo grupo, bajo un sustantivo común a todos, de corruptos, de saqueadores de los recursos del Estado, etc. ¿Qué hicimos realmente por combatir la propaganda con información? ¿Qué se hizo desde los partidos políticos? ¿Qué se hizo desde las instituciones? Yo creo que muy poco. Y ahora estamos en el deber de revertir la pasividad con la que hemos enfrentado durante mucho tiempo todos los embates a las instituciones, todos los embates a los partidos políticos, todos los embates a la información. Entonces, si hemos tenido desinformación, un presidente que se dedicó a socavar la institucionalidad, y hemos tenido una pandemia que ha tenido el peor manejo en el planeta, y eso lo dicen los números de las cifras fatales, de las cifras económicas, y nos encontramos con más de 7 millones de peruanos que han perdido el empleo, más de 200.000 hogares que han perdido a uno de sus miembros. Entonces tenemos la respuesta de qué es lo que ha pasado ahora. Y creo que, porque ya advierto que me queda un minuto, creo que lo que corresponde ahora, primero, es que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla su rol constitucional de ejercer fiscalización. Que no se pegue al reglamentarismo cuando debe resolver sobre el fondo. Y que esa auditoría la pueda hacer el mismo Jurado Nacional de Elecciones y hay que exigirla, pero hay que exigirla con voz alta. No por gusto manejan 500 millones de soles y tienen una dirección que está especializada para hacer auditoría. Y luego, si eso es desoído, así como ahora, agradeciendo nuevamente al Inter-American Institute for Democracy, que nos ayuden a levantar la voz para facilitar una auditoría y que finalmente quien sea ungido presidente sea aquel que el pueblo haya decidido en una votación que realmente se refleje en los números. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a Rosa María Bartra por su intervención. Ahora continuamos con Rafael Rey. Él es político y comentarista peruano. Es ingeniero de profesión del INCAE Business School. Desde el 2016 es miembro de la Junta Directiva del Banco Central del Perú. Fue parlamentario desde 1990 hasta el 2006. Ha sido embajador en Italia, ministro de Producción y ministro de Defensa. Bienvenido, Rafael Rey. Gracias una vez más al Inter-American Institute for Democracy y a Carlos Sánchez por la invitación a participar en este foro. Yo no creo que en esta última elección hayan habido pequeñas irregularidades o grandes irregularidades. Lo que ha habido en esta elección última es un fraude gigantesco, vamos a decirlo con todas sus letras. Un fraude que se evidencia en una serie de hechos, no suposiciones. Las pruebas materiales que han sido exhibidas por los representantes de Fuerza Popular, por miembros de mesas electorales y por supuesto por los abogados, entre los que está Lourdes Flores, defendiendo hoy día el Estado de Derecho, lo que queda del Estado de Derecho del Perú, en el Perú. Por el accionar de las autoridades electorales, reñidas con la ley y con la Constitución, que muestran una gravísima corrupción o por lo menos un sesgo absolutamente ilegal en favor de Castillo. Y por supuesto, por anuncios de iniciativas claramente inconstitucionales, como la de eliminar el Tribunal Constitucional, como la de eliminar la Defensoría del Pueblo, por la vía de la voluntad del presidente de turno, por cierto, o de la permanencia indefinida del poder, como lo ha dicho expresamente y de forma pública el señor Cerrón, secretario general de Perú Libre, o, por supuesto, la también inconstitucional convocatoria a Asamblea Constituyente,
porque para modificar la Constitución del Perú, la propia Constitución señala perfectamente los caminos para conseguirlo. Y finalmente, por algo que acaba de recordar Lourdes Flores, por la ilegal inscripción de la fórmula presidencial de Castilla. Porque la señora vicepresidenta, la única, dicho sea de paso, ya era incompleta la lista, puesto que Cerrón había sido eliminado por condena judicial, penal. Pero ahora se descubre que la segunda vicepresidenta, perdón, la primera vicepresidente, la señora, ¿cómo se llama? No recuerdo en ese momento el nombre, que estaba obligada a renunciar 6 meses antes, no había renunciado. Y están las pruebas materiales publicadas en el Diario Oficial, donde han aparecido edictos firmados por ella en enero de este año. Estamos en lo que yo llamo la trampa de una falsa democracia, o una democracia sin sustento de Estado de Derecho, o de una democracia sin valores, como quieran llamarla. En el fondo, podríamos decir que es la trampa de la oclocracia, el gobierno de los peores. Y estamos en esta situación actual, y me van a permitir discrepar una vez más de Alan Rivera, no por culpa de la Constitución del 93, la Constitución vigente del Perú. No. En todo caso, por el incumplimiento de la Constitución. No por culpa de Alberto Fujimori, que más allá de las discrepancias que podamos tener con él y más allá de la discrepancia con su golpe de Estado, por supuesto, hace 30 años no se puede dejar de reconocer que le cambió al país y le dio viabilidad, porque eliminó el terrorismo, eliminó la hiperinflación, nos introdujo nuevamente en el ámbito financiero internacional, etc. Le devolvió una esperanza al país, de mala manera, por supuesto, con el golpe de Estado. Pero en fin, también hubo golpe de Estado en el año 68, y el fruto de ese golpe de Estado fue también la Constitución del 79, que algunos defienden como si fuera la panacea, cuando lo único que trajo fue retroceso en los siguientes años, en los años en que estuvo, más allá de las buenas intenciones de los constituyentes de la época. Constitución, además, que fue elaborada, dicho sea de paso, sin libertad de prensa, porque los medios de comunicación estaban confiscados por el gobierno militar. Pero tampoco estamos como estamos por culpa del modelo económico, sino por 2 razones fundamentales. La primera, por la incapacidad de los últimos gobiernos, del señor Humala, del señor Kuczynski, del señor Vizcarra y, por supuesto, del actual presidente Sagasti, o mejor dicho, encargado del despacho presidencial, porque es parlamentario, no es presidente de la República. Ha jurado como encargado del despacho presidencial por orden de la Constitución, dicho sea de paso. Y segundo, eso, como digo, por culpa de la incapacidad gubernamental de los últimos presidentes y sus equipos, y segundo, por la infiltración neomarxista, en la que incluyo todo el caviarismo o el mamertismo internacional y nacional, como las nuevas banderas del comunismo, ¿no?, adoptadas a raíz de la caída o del derribamiento del muro de Berlín, pero con una grandísima hipocresía, porque en el fondo siguen con las mismas ideas de las luchas de clase y de la desunión para reinar ellos. Por la infiltración marxista, decía, en la educación, en el magisterio y en la mayor parte de la prensa, y por supuesto en el accionar de una serie de ONGs a nivel nacional y también internacional. Todo ello ayudado por instituciones internacionales, permítame decirlo con claridad, también por Naciones Unidas, por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras similares, igualmente infiltradas y controladas por un pensamiento único, que tiene la intención de desprestigiar, y lo han conseguido o lo van consiguiendo, y destruir cada vez más la institucionalidad soberana de los países para ir a una especie de nuevo orden mundial en el que solo algunos tengan el derecho de imponerle al resto del mundo sus opiniones.
Y decía que no, el modelo económico no es el que nos ha llevado a donde estamos, porque quiero hacer dos observaciones. La primera, no solamente los indicadores macroeconómicos nos diferencian de los años 70, 80 y 90, sino también voy a poner dos ejemplos de indicadores. El de la pobreza. Dicho sea de paso, el mismo modelo al que me voy a referir ha estado vigente durante el segundo gobierno de Alan García, que en mi concepto ha sido, al margen de mi participación, aun cuando no hubiera sido yo ministro, ha sido uno de los mejores de la historia del Perú, el segundo gobierno, así como el primero fue quizá uno de los peores, o el peor, el segundo gobierno ha sido uno de los mejores de la historia del Perú. Lo reconocen propios y ajenos. Bueno, ese modelo consiguió reducir la pobreza del 58% al 38% en menos de 5 años. Hoy la pobreza ha vuelto a crecer como consecuencia del accionar, o mejor dicho, de la desatención, vamos a decir así, de la verdadera gobernabilidad de los últimos gobiernos. O el coeficiente de Gini, que también mejoró sustancialmente durante el gobierno de Alan García, con el mismo modelo que existe hoy día. La diferencia está en que teníamos a un presidente que sabía lo que había que hacer, un verdadero líder, al que por cierto han tenido que llevar a la muerte para poder implementar lo que hoy vemos y lo que hoy sufrimos. El modelo constitucional y económico, decía, ha sido el mismo para el segundo gobierno de Alan García que para estos gobiernos últimos. Y una prueba más. Al final del gobierno, normalmente en el Perú, el promedio de cuando se hacían encuestas de la gente joven que quería irse a buscar un futuro fuera del país era de aproximadamente el 75%. Al final del gobierno de Alan García, ese porcentaje bajó al 20%. Solo el 20% de los jóvenes querían salir del país y eventualmente regresar, porque les había devuelto la esperanza en el futuro de su país. Hoy, nuevamente, más del 85% de los jóvenes quiere largarse del país, y no solo los jóvenes, lamentablemente, ya se están yendo del país empresarios, intelectuales y gente que está harta y cansada de las barbaridades. Un minuto. Gracias. Cuando, como en el Perú, los miembros de las instituciones son personas corrompidas, cuando quienes están llamados a evitar los abusos y las injusticias son los abusadores y los injustos, cuando los responsables de combatir la corrupción son los corruptos. Cuando eso sucede, estamos ante una realidad que constituye una trampa. Es la democracia infiltrada por el neomarxismo que impide desde dentro que ésta funcione como es debido. Hoy creo, y repetiré lo que he dicho en otra oportunidad en este mismo foro, tenemos un reto triple, que no sé cómo lo vamos a conseguir, pero que es clarísimo. Hacer popular lo bueno, hacer viable lo necesario y hacer efectivo lo justo. Gracias. Que así sea, Rafael Reyes, y muchísimas gracias por su intervención. Con esto damos por terminado el foro Perú, fraude electoral. Así agradecemos a los excelentes miembros de este panel y al público que nos ha acompañado en esta transmisión. Con este panel queremos contribuir al análisis de esta importantísima encrucijada para la región. Nos honra poder ser sede de este ejercicio de la democracia con el respaldo de una institución tan prestigiosa como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estas exposiciones quedan a disposición del panel y del público en el enlace de YouTube. Los invitamos a que nos acompañen en los próximos foros del Inter-American Institute for Democracy y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muy buenas noches.